Me llamo Fátima Rodríguez, tengo 28 años y vivo en un barrio antiguo de Sevilla, con sus calles estrechas, balcones con bugambilias y ese aire cálido que nunca descansa. Crecí rodeada de 3 hermanos varones, yo era la única mujer en casa. Mis padres siempre trabajaban, mi padre viajando de feria en feria con productos textiles, y mi madre en la pequeña tienda familiar. Yo me quedaba sola, cargando con todas las tareas del hogar. Mientras mis amigas lucían vestidos de colores, collares artesanales y paseaban por las plazas como si fueran reinas, yo barría, fregaba y me iba a dormir con las manos ásperas del jabón. Siempre me preguntaba ¿por qué yo? ¿Por qué no podía tener una vida de princesa como las demás chicas? Uno de mis hermanos, Diego, era un joven revoltoso, de esos que siempre buscan aventuras en la noche sevillana. Muchas veces lo noté demasiado cerca de mí con miradas incómodas. Yo lo rechazaba, pero en secreto un día descubrí en su móvil imágenes prohibidas. Aquello despertó en mí una curiosidad peligrosa, un fuego extraño que no supe apagar. Sin embargo, decidí esperar. Cuando llegue mi hombre, cuando me case, conoceré el deseo de la forma correcta, me repetía. Los años pasaron y mi padre se hizo inseparable de su socio, don Manuel, un comerciante respetado del barrio. Tenía un hijo llamado Álvaro, que vivía en Madrid y apenas conocía. Un día regresó, buscando asentarse y formar su propia familia. Entre los cafés y conversaciones, don Manuel pensó en mí como futura esposa de su hijo. Según él, yo era la muchacha ideal, sabía cocinar un buen gazpacho, mantener la casa impecable y además, tenía una belleza que no pasaba desapercibida. Cuando conocí a Álvaro, sentí algo especial. Era alto, delgado, con un aire melancólico y unos ojos que hablaban sin palabras. Yo estaba ansiosa, quería dejar atrás la soledad y vivir, por fin, las escenas de pasión que tanto me había imaginado. Nos comprometimos rápido, y en menos de 2 años ya estábamos casados. La primera noche con mi vestido blanco de encaje y mis sandalias de tacón bajo, me sentí frágil y deseada al mismo tiempo. Él fue tierno, me acariciaba el pelo con cuidado. Yo temblaba mezclando vergüenza y excitación, como si cada roce de sus manos fuera un secreto revelado. Descubrí entonces que el amor podía tener ese sabor dulce, con un leve toque prohibido que me hacía querer más. Los meses pasaron y la vida con Álvaro fue estable, aunque rutinaria. Él trabajaba sin descanso en su pequeño negocio de vinos, mientras yo pasaba los días entre la cocina, el patio lleno de geranios y el teléfono que se convirtió en mi ventana al mundo. A veces me ponía vestidos de lino ligero, ceñidos a la cintura, solo para esperarlo con ilusión, pero muchas veces volvía tarde, cansado y apenas me abrazaba antes de dormirse. Esa falta de atención empezó a doler. Yo, que siempre había soñado con ternura y deseo, me encontraba cada noche sola, con un vacío difícil de explicar. Y entonces, como suele pasar en las historias que parecen inocentes, el destino me puso frente a otra tentación. Un día cualquiera, mientras me entretenía en grupos de WhatsApp y redes sociales, conocí a un joven llamado Hugo. Tenía una sonrisa traviesa, una mirada fuerte. Comenzamos a hablar de banalidades, el calor sevillano, la música flamenca, las fiestas del barrio. Pero poco a poco sus mensajes se hicieron más personales, más atrevidos. Preguntaba cómo me sentía, qué llevaba puesto, si me pintaba los labios de rojo para salir al mercado. No voy a mentir, me sentí viva de nuevo. Sus palabras eran caricias virtuales. Cerraba los ojos y me imaginaba con un vestido ligero de flores, los tirantes cayendo apenas de mis hombros, mientras él me observaba con deseo. No pasó mucho hasta que Hugo me pidió algo insólito: dame un beso, aunque sea por el teléfono. Yo reí al principio, incrédula. Pero esa misma noche, cuando Álvaro dormía, le mandé un audio con un simple beso lanzado al aire. Y esa pequeña travesura abrió la puerta a un mundo que jamás pensé explorar. Las conversaciones con Hugo se volvieron un ritual. Yo me arreglaba como si fuera a salir por la noche, vestido de lino color marfil, cintura marcada con un cinturón fino. Pendientes en forma de luna,
y unas alpargatas de tacón moderado que me daban una seguridad que no encontraba en casa. A veces me ponía un pañuelo de seda en el cuello, no por coquetería exagerada, sino por recordar que todavía podía elegir mis pequeños símbolos de libertad. En el patio, mientras el jazmín dejaba su rastro, yo acomodaba el móvil sobre una mesita de hierro y hablaba. Era inocente, hasta que dejó de serlo. Hugo tenía una paciencia persuasiva. Primero fueron preguntas: qué esmalte llevaba, si prefería perfume de azahar o de vainilla, si mi vestido tenía botones en la espalda. Luego me pidió un beso por audio. Más tarde, con voz baja, me pidió ver mi sonrisa. Yo, que llevaba meses sintiéndome invisible, me atreví a encender la cámara. Todo fue cuidadoso, sin palabras grandes ni gestos bruscos. Un ajuste del tirante, siempre dentro de lo correcto, un giro de muñeca para mostrar la pulsera, una pasada lenta de los dedos por el borde del pañuelo. «Eres hermosa», decía él. No hubo nada explícito, pero la sensación de ser observada con deseo, limpio, declarado, me hizo estremecer por dentro. Mientras tanto, Álvaro vivía encerrado en sus cuentas y distribuidores. Cenábamos juntos, pero su mirada estaba en otro lado. Yo cargaba la casa, la tienda de mi madre cuando me necesitaba, y mis silencios. El teléfono se transformó en mi escenario íntimo, un teatro donde por fin era protagonista. Aquella tarde de agosto, el calor vibraba en las paredes. Llevaba un vestido rojo de algodón con diminutos lunares blancos y una diadema a juego. Hugo me escribió: ¿me regalas 5 minutos de tu patio? Reí. Coloqué el móvil, probé encuadre, me senté en la silla de Enea. Hubo risas, confidencias, un juego pudoroso de luces y sombras. Nada más. Cuando la llamada terminó, sentí el pulso acelerado y me quedé mirando el reflejo de mí misma en la puerta del horno antiguo del patio, como si no me reconociera. Fue entonces cuando escuché la llave. «¿Fátima?» La voz de don Manuel atravesó el aire como un cuchillo envuelto en terciopelo. Yo pegué un salto. El corazón a la boca. Él sostenía una llave de repuesto, la misma que mi marido guardaba por si acaso. No había gritos. Solo esa mirada que no le había visto nunca, sorpresa, juicio, algo más que no quise nombrar. Yo intenté cubrirme. ¿Cubrirme de qué si no había nada indecoroso? Y sin embargo me sentí desnuda de todas mis certezas. No diré nada a Álvaro, dijo muy despacio, pero esto no puede seguir así. Asentí, temblando. Quise explicar que todo era virtual, palabras, risas, una soledad maquillada. Él avanzó un paso. Olía a colonia antigua, a cuero, a un mundo de hombres que cierran tratos a media tarde. Se notaba nervioso y sin embargo ejercía su autoridad de patriarca como quien ordena sillas después de una fiesta. «No quiero problemas en la familia», insistió. «Tú eres como mi hija». Me dolieron esas palabras. Porque una parte de mí se sintió protegida y otra expuesta. Me pidió que no volviera a encender la cámara con desconocidos. Dijo que me cuidaba. Dijo que todo sería nuestro secreto. Los días siguientes intenté borrar a Hugo como quien borra una mancha de vino, a base de agua y paciencia. No le escribí. Evité el patio. Cambié la diadema por un moño serio. Preparé comidas elaboradas para Álvaro: salmorejo, pescado a la plancha con aceite de la sierra, pan recién tostado. Yo quería volver a la senda estrecha, si eso significaba dormir sin sustos. Pero hay puertas que cuando se entornan, ya no vuelven a cerrar igual. Una tarde en que Álvaro había salido a entregar pedidos, escuché otra vez los pasos de don Manuel por la escalera. Traía café molido. «Tu suegra no lo prepara como a mí me gusta», bromeó, buscando una excusa doméstica. «¿Me ayudas?» Se sentó en la cocina como si fuera suya. Yo llevé el ritual con mis manos: cazuela de barro, agua justa, el azúcar aparte. Él me observaba con una mezcla rara de orgullo y escrutinio. Me dijo que yo sostenía la casa,
que mis manos eran firmes, que mis uñas cortas y limpias decían más de mí que cualquier discurso. Era un elogio y una advertencia. No abras más esa ventana, señaló el móvil. Te hará daño. Quise creerle. Pero la noche siguiente, cuando Álvaro cayó rendido en el sofá, abrí el chat de Hugo. ¿Estás a medianoche? Culpable sí, pero hambrienta de una chispa. Él respondió con un sticker tonto que me hizo reír. Hablamos del olor a azahar de mi calle, del sonido de los pasos en los adoquines, de mi vestido del día, azul marino, manga corta, botones nacarados. Me pidió la voz, no la imagen. Solo dime que estás bien. Y yo con un susurro que ni yo conocía, dije, estoy. Ese susurro inocente al oído, se convirtió en el hilo que me ató de nuevo a la pantalla. Pasó una semana y don Manuel volvió a aparecer. Esta vez sin café. Me halló en el salón, acomodando cojines, con una falda plisada y blusa clara. Se fijó en detalles nimios, mi cinturón de hebilla redonda, los pendientes pequeños. Me habló de su juventud, de las ferias, de la música que ya no sonaba igual. Había en su voz una confianza invasiva que me apagó la sonrisa. ¿Has dejado ese entretenimiento? Preguntó sin mirarme. Sí, dije, aunque no era del todo cierto. Guardó un silencio largo, pesado, como un telón a punto de caer. Y entonces, sin pedir permiso, cogió mi móvil de la mesa. Lo sostuve por reflejo, pero él ya lo había visto, una notificación de Hugo, un buenas noches, sevillana. No sé describir la vergüenza. Quise quitarle el teléfono, pero él lo sostuvo lejos, con una sonrisa que no supe leer. Me lo devolvió lento. No voy a decírselo a nadie, dijo. Pero tú y yo debemos hablar. Y habló. Mucho. Mezcló consejos con juicios, protección con intrusión. Yo asentía por miedo, por desconcierto. En algún momento su mano rozó la madera de la mesa y luego la manga de mi blusa, en un gesto ambiguo que me hizo retroceder. Comprendí que había cruzado una frontera, él ya no era solo el padre de mi marido, era un hombre que me estaba midiendo. Aquella noche lloré en silencio. No por Hugo ni por Álvaro, sino por mí, por lo que estaba dispuesta a aceptar con tal de sentirme vista. Me prometí cortar de raíz. Le escribí a Hugo un mensaje breve, no puedo seguir. Él respondió con respeto. Nada de reproches. Creí que ahí terminaba todo. Pero al día siguiente el destino decidió burlarse. Álvaro salió temprano. Yo me quedé recogiendo ropa en el patio. Llevaba un vestido ligero color verde oliva, suelto con un cinta en la cintura y sandalias planas. Quise mandar un audio a mi madre. En vez de eso, por hábito, abrí la app de mensajes. Una llamada entrante me sorprendió, Hugo. Rechacé. Volvió a llamar. Lo silencié y lo guardé en el cajón. Entonces la puerta se abrió sin sonido. Don Manuel estaba en el umbral, mirándome. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé qué vio. El sol dejaba sombras en la pared, y yo sostenía la toalla con la que había secado mis manos. Él cerró despacio como si el resto del edificio no existiera. Esto no puede seguir, repitió, pero su tono era distinto, más bajo, más áspero. Dijo que protegería a su hijo, a la familia, a mi padre. Dijo que callaría. Y en esa lista de promesas sentí un nudo en la garganta que no se deshace con agua. No hubo gritos ni escenas. Hubo una presión sorda, una proximidad que no pedí. Mis manos temblaron y mis palabras se quedaron en la puerta de mi boca. Lo que ocurrió después es mío, y no lo relataré con detalle. No por pudor literario, sino por respeto a mí misma. Diré solo esto, no fue un juego, no fue un coqueteo, no fue consentimiento. Fue la confusión más amarga de mi vida, envuelta en la promesa de no decir nada.
y el silencio se convirtió en mi nueva prisión. Durante días caminé como si los azulejos me culparan. Álvaro no notó nada, su mundo seguía girando entre facturas y barricas. Yo me veía al espejo con vestidos más sobrios, beige, crema, negro, como si el color fuese el culpable. Intenté volver a la fe sencilla de la niña que fui, pero cada vez que escuchaba pasos en la escalera, el corazón me golpeaba contra el pecho como una campana mal amarrada. Y sin embargo el destino no se conformó con esa primera herida. Porque las personas, cuando se sienten impunes, regresan. Don Manuel regresó. Un día sí y otro también. A veces con pretextos mínimos, un sobre para Álvaro, una bolsa con naranjas, un recibo. Otras sin ninguno. Y a mí, que la primera vez me había dejado rota, empezó a cerrárseme la garganta de pura rabia y miedo. En ese lugar raro entre la culpa y el pánico, cometí mi siguiente error: borré a todos de mis chats, cerré ventanas, limpié el teléfono, cambié contraseñas. Me aislé. Pensé que si reducía el mundo al tamaño de mi cocina, la tormenta pasaría. En el silencio, sin palabras ajenas, el eco de su promesa, no diré nada, sonaba como una sentencia. No sabía entonces que el verdadero desastre todavía no había llamado a mi puerta. Los días se convirtieron en una rutina inquietante. Yo me vestía cada mañana con más cuidado que nunca, como si los colores pudieran engañar a mi propio miedo. Un día usaba un vestido blanco de lino con encaje en las mangas, otro día una falda oscura con blusa de seda azul y collares de cuentas finas. Caminaba por la casa con sandalias ligeras, siempre pendientes en las orejas, siempre un pañuelo en la muñeca. Era como si mi ropa fuese una armadura invisible que ocultaba mi temblor. Don Manuel comenzó a subir con menos frecuencia, pero cada visita dejaba una marca. A veces decía que venía a dejar pan, otras que buscaba un documento para mi padre. Yo intentaba esquivar sus palabras, sus miradas que se alargaban más de lo normal, su tono que mezclaba cuidado con un poder que no le correspondía. Nunca me gritaba. Nunca me tocaba sin excusa. Pero su presencia era un peso constante, y yo lo sentía incluso cuando no estaba. Álvaro, en cambio, seguía perdido en su trabajo. Yo preparaba la cena, encendía velas, me ponía vestidos suaves con perfume de azahar, pero él solo sonreía cansado, me daba un beso rápido y se dormía. Mi cama se volvió fría y mis sueños, un torbellino. No tenía fuerzas para abrir el móvil ni para hablar con Hugo. Era como si mi vida entera se hubiera reducido a esperar un sonido en la escalera, pasos que podían ser de mi marido o de mi suegro. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, apareció él otra vez. No traía bolsas ni excusas. Solo subió. Yo llevaba un vestido amarillo mostaza, ajustado en la cintura con un cinturón de piel, y unas sandalias de tacón bajo. Sentí vergüenza de mi propia elección, como si lo hubiera hecho para él, aunque no era cierto. Se sentó en la cocina, miró mis manos y de pronto dijo: «Sabes que si hablo, tu vida se rompe». Yo no respondí. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, temblando. Él siguió hablando con calma, como si diera instrucciones de trabajo. «No quiero destruir a mi hijo. No quiero arruinar a tu familia. Solo, no me alejes». Ese solo era un cuchillo. Me pidió un café, como siempre. Yo lo preparé con movimientos mecánicos, con el corazón acelerado. Cuando puse la taza frente a él, su mano rozó la mía más tiempo del necesario. No grité. No lloré. Solo bajé la mirada. En ese instante comprendí que mi silencio era su victoria. Los días siguientes fueron un vaivén. Había mañanas en que él no aparecía y yo respiraba aliviada, y otras en que subía sin previo aviso, exigiendo mi compañía en nombre del secreto compartido. Cada vez que sucedía, yo me convencía de que era la última, de que no volvería a dejarlo entrar. Pero la culpa y el miedo me ataban más fuerte que las rejas. Un domingo, cuando Álvaro salió temprano al mercado,
don Manuel entró de nuevo. Esta vez llevaba una bolsa con naranjas, como si el fruto pudiera justificar su visita. Yo tenía puesto un vestido de algodón verde esmeralda, con tirantes finos y un chal ligero. Él me miró de arriba a abajo, y yo sentí como la sangre se me subía al rostro. «Pareces una virgen sevillana en procesión», dijo con voz ronca. No supe si lo decía como burla o como halago. Me giré hacia la ventana, fingiendo que acomodaba las flores. Y entonces lo escuché más cerca. «Si no me aceptas, voy a hablar». Ese fue el momento en que me quebré. No por deseo ni por atracción, sino por miedo absoluto. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo pendía de un hilo, y él lo sabía. A partir de esa amenaza, su control se volvió más cruel. Yo seguía cumpliendo mi papel de esposa intachable ante Álvaro, preparando la mesa con manteles bordados, poniéndome vestidos cuidados, pero por dentro ya no era yo. Era un reflejo vacío, atrapado en una tela de araña. Intenté resistirme. Intenté encerrarme. Pero cada vez que escuchaba la llave en la puerta, mis fuerzas se desmoronaban. Y lo peor fue cuando dejé de sentir repulsión y empecé a sentir hábito. El silencio se transformó en costumbre. Una costumbre oscura, dolorosa, pero mía. Hasta que ocurrió lo inevitable. Una tarde, mientras yo esperaba en el salón con un vestido rojo con encaje negro, Álvaro aún en el trabajo, don Manuel entró como siempre. Esta vez sin sonrisas ni excusas. Se acercó con decisión. Y en el momento en que estábamos a punto de repetir lo de siempre, escuché la puerta principal abrirse. «Fátima». Era la voz de mi suegra. El tiempo se detuvo. El aire se volvió pesado. Yo me separé de golpe, la cara encendida, el corazón a punto de estallar. Don Manuel intentó inventar algo, pero ya era tarde, los ojos de mi suegra vieron más de lo que debían. Ella se quedó muda, con la boca entreabierta. No gritó al principio. Solo me miraba a mí, después a su marido, después otra vez a mí. Y en ese silencio supe que el secreto había muerto. El silencio de mi suegra pesaba más que cualquier grito. Doña Carmen, siempre serena, siempre con su peineta bien puesta y su carácter firme de mujer sevillana, se quedó helada en la puerta. El aire olía a café recién hecho y a perfume barato, y allí estábamos nosotros, yo con un vestido rojo de encaje en los hombros, el pelo suelto y el rostro encendido, y don Manuel con la camisa medio abierta, los ojos fijos en el suelo. «¿Qué es esto?». Su voz temblaba, pero no era debilidad, era rabia contenida. Yo no pude responder. Mis labios se abrieron sin sonido. Don Manuel intentó adelantarse, inventar excusas. «Nada, Carmen, estábamos hablando, solo hablando». Pero ella ya sabía. Una mujer siempre sabe. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no solo por lo que veía, sino por la confirmación de lo que llevaba tiempo sospechando. «Con la mujer de tu hijo». Sus palabras explotaron como una campana rota. La tensión reventó la calma del piso. Yo intenté acercarme a ella, rogarle, pero su mirada me atravesaba como cuchillos. Me gritaba traidora, me llamaba vergüenza, y cada palabra me hundía más. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Don Manuel, desesperado, trató de callarla. «Carmen, cállate, por favor. Los vecinos pueden oír». Ella no se callaba. Levantó la voz más y más. Empezó a empujarle, a golpearle en el pecho con los puños. Era un volcán después de años de silencio. Y entonces ocurrió lo impensable. Él perdió el control. La sujetó de los brazos con fuerza, la zarandeó. Yo grité. «Basta. Suéltala». Pero no me escuchó. En la lucha, un empujón más fuerte de lo debido hizo que ella cayera contra la mesa del salón. El ruido del golpe me heló la sangre. Doña Carmen se quedó inmóvil, sus ojos abiertos, su respiración entrecortada.
Yo corrí hacia ella, intenté levantarla, pero apenas reaccionaba. Don Manuel, con la cara desencajada, repetía: no era mi intención, no quería. El pánico nos rodeó como una nube espesa. Afuera los sonidos de Sevilla seguían igual, un organillo tocando en la esquina, los niños corriendo, el olor de las tapas en el bar de abajo. Pero dentro el tiempo se había roto. ¿Y ahora qué? Pregunté con la voz quebrada. Don Manuel me miró con unos ojos que no olvidaré jamás. Mezclaban miedo, culpa y una decisión peligrosa. Nadie puede saberlo. Si hablas, nos destruimos todos. Yo temblaba. La ayudamos a moverla, la recostamos en el sofá. Su respiración era débil. Sentí náusea, mareo, ganas de huir y de desaparecer. Pero él ya estaba pensando en otra cosa, en cómo ocultar la verdad. Fátima, escúchame, me agarró de los hombros. Si dices algo, pierdes a Álvaro, pierdes a tu familia, y yo voy a la cárcel. Sus palabras eran cadenas. Y yo, atrapada en ese salón que ya olía a tragedia, comprendí que había cruzado el punto de no retorno. En ese momento escuchamos pasos en la escalera. Era Álvaro, que regresaba antes de lo previsto. Yo sentí un vuelco en el estómago. Don Manuel se levantó de golpe, se acomodó la camisa y susurró: tú no has visto nada. Yo me encargo. La puerta se abrió. Álvaro entró con una bolsa de pan y una sonrisa cansada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó al ver a su madre recostada en el sofá. Yo no pude contestar. Mis labios temblaban. Don Manuel se adelantó con voz firme. Tu madre se mareó un poco. Nada grave. Álvaro dejó la bolsa y corrió hacia ella. Yo, de pie con el vestido arrugado y las manos heladas, sabía que la mentira acababa de empezar. Una mentira que nos arrastraría a todos al abismo. Álvaro se inclinó sobre su madre, acariciándole el rostro. Ella respiraba con dificultad, los labios pálidos. Yo sentí que me desmayaba, pero don Manuel se mantuvo frío, calculador. Tranquilo, hijo, dijo. Tu madre solo se mareó. Ya sabes cómo es con el calor. Álvaro asintió preocupado, corrió por agua y un abanico. Yo me quedé paralizada, sosteniendo la bolsa de pan que él había traído, como si fuera mi única defensa. El aire olía a sudor y miedo. Doña Carmen abrió los ojos un instante. Su mirada me atravesó como cuchillos. No necesitaba palabras, en su silencio había acusaciones, reproches, y un grito que solo yo escuché. Cerró los párpados otra vez, y el salón quedó lleno de un eco invisible. Álvaro decidió llevarla a su habitación. Don Manuel lo ayudó con una calma que me heló. Era como si ya lo hubiera ensayado todo, su tono, sus gestos, sus excusas. Yo lo observaba con la sensación de que estaba atrapada en una obra de teatro donde no podía cambiar el guión. Esa noche nadie cenó. Álvaro se quedó junto a su madre, yo encerrada en el dormitorio, con un vestido azul de tirantes que parecía un disfraz inútil. Caminaba descalza sobre los azulejos fríos, con lágrimas que no podía contener. En el silencio escuché pasos, los de don Manuel entrando en mi casa como si fuera suya. Todo está bajo control, susurró. Tu marido cree que su madre solo tuvo un mal día. Pero, Fátima, tienes que ser fuerte. Si hablas, nos hundimos todos. Su sombra proyectada en la pared era más grande que él. Su voz se mezclaba con el canto lejano de un flamenco que sonaba en una radio vecina. Y yo, contra la pared, entendí que ya no había salida. Los días siguientes fueron un infierno de apariencia normal. Doña Carmen permanecía en cama, débil y callada. Álvaro iba y venía con medicinas, sin sospechar nada. Don Manuel bajaba y subía, siempre pendiente, siempre controlando. Y yo, entre vestidos discretos y miradas apagadas, jugaba mi papel de esposa perfecta.
Pero la culpa no se borra con manteles limpios ni con sonrisas fingidas. Cada vez que pasaba frente al espejo, veía a una mujer que no reconocía, ojos cansados, labios partidos, el cuello adornado con collares que ya no brillaban. Mis vestidos parecían disfraces, mis perfumes máscaras inútiles. Un día, mientras barría el patio con un vestido blanco sencillo, escuché a doña Carmen llamarme débilmente desde su cuarto. Entré con el corazón encogido. Me miró a los ojos y murmuró apenas: «Yo sé todo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ella no gritó, no acusó. Solo dejó caer una lágrima por su mejilla. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Esa misma noche, don Manuel me buscó de nuevo. Me habló de planes, de excusas, de cómo mantener la fachada intacta. Yo lo miré y pensé, ¿hasta cuándo? El destino, sin embargo, no iba a darnos tregua. 2 días después la noticia corrió por el barrio: el cuerpo de doña Carmen apareció en un descampado, envuelto en una manta. La policía llegó a la casa, los vecinos murmuraban, y Álvaro se derrumbó en mis brazos. Yo no podía respirar. Supe de inmediato quién había tomado la decisión final. Don Manuel me miró en silencio con un gesto que lo decía todo: era necesario. La investigación avanzó rápido. Cámaras, testigos, vecinos que recordaban detalles. Pronto las sospechas apuntaron a la familia. Y yo, con el corazón destrozado, comprendí que estábamos atrapados. El secreto ya no era secreto, era una soga alrededor del cuello. Esa noche, sola en mi habitación, me miré al espejo por última vez. Llevaba un vestido negro de encaje, los labios pintados de rojo intenso. No era un atuendo de luto, era mi última armadura. Me acerqué a la ventana abierta y sentí el aire cálido de Sevilla en la cara. Pensé en mi vida, en la niña que soñaba con amor, en la mujer que se perdió en la soledad. En el monstruo que me había convertido. Y entonces entendí, ya no había marcha atrás. Cuando cerré la ventana, escuché un golpe en la puerta. Era la policía. La historia terminó ahí, o tal vez solo empezó. Porque hay secretos que nunca mueren aunque los entierren con mantas y mentiras.